Bienvenidas, bienvenidos a su casa, todos. Veo algunas caras nuevas, por lo tanto voy a permitirme presentarme un momentico, cortico, rapidito, y luego comenzamos. Hola, los que nos están acompañando en el live, bienvenidos, gracias. Vamos a comenzar de una vez. Mi nombre es Joan Martínez. Un caminante, un ser vivo igual que cualquiera de nosotros. He dedicado la gran mayor parte de mi vida al estudio de la cultura y la tradición china. Comencé a la edad de 13 años, tengo 37 años estudiando la cultura china y tengo 30 y alguito enseñando. Ha sido mi vida. Siempre digo que la cultura china me salvó la vida por muchas experiencias que viví. Pues luego de eso pues me di cuenta que mi camino y mi pasión era la conducta humana, la conducta del ser humano, pero enfocada desde elementos bien diferentes. Mirando al ser humano como una totalidad y que cada día voy reafirmando esa visión, sobre todo cuando veo que a una persona se le está tratando alguna patología y veo que le tratan la patología a un solo órgano. No es por ahí. No es por ahí. ¿Sí? No nos podemos mirar como separados, sino que tenemos que mirarnos como una integridad, como una totalidad. Y nosotros, como pacientes, en algún momento tenemos que entender que no hay una verdadera curación, sino hay un cambio verdadero, sino hay un cambio profundo dentro de nosotros. Y por eso es que tomo nota de los puntos que voy a tratar, porque me estoy presentando y ya ando por otro lado hablando de otras cosas. Así, por eso siempre cargo esto en mi mano para recordarme qué es lo que voy a conversar. Entonces, bueno, también he estudiado la conducta del ser humano desde hace muchísimos años. Soy un apasionado e investigador de la neurociencia. Como parte de ese proceso y como parte de la fusión y el entendimiento con muchísima más profundidad y claridad de lo que la cultura, la medicina tradicional china, la cultura china nos dice sobre el cuerpo y nos enseña de cómo a través del cuerpo nosotros podemos influir sobre nuestra mente, podemos influir sobre nuestros órganos y podemos realmente lograr un cambio. En el año 2009 me consigo con la neurociencia. Ese año estaba en Madrid, en España, estudiando con el maestro Mantak Chia. Seguro muchos los han oído nombrar. Y fui a una librería y me conseguí un libro de neurociencia. Lo compré y me fregué. A partir de ese momento me enamoré y comencé a entender lo que durante tantos años ya venía estudiando, pero desde una óptica distinta. Y desde ese momento, desde el año 2009, es cuando comienzo a fusionar los elementos de la tradición china desde el punto de vista de lo que es la salud física con los elementos de la bioquímica de nuestro cuerpo, del funcionamiento de nuestro cuerpo. Y toda esa historia pues me lleva a este punto, a establecer una visión con un planteamiento que ha surgido desde mi experiencia. Y es una visión un tanto diferente de lo que durante toda mi vida he hecho, que es el trabajo de influir en la mente, en la emoción y en la salud de cada uno de nuestros órganos a través del movimiento de nuestro cuerpo. Y a eso venimos hoy. Vamos a hablar un poco sobre el nervio vago, vamos a hablar mucho sobre el nervio vago, pero digo un poco desde el punto de vista conceptual y teórico y de una manera muy simple y sencilla porque esta conversación que tenemos hoy, esta reunión que tenemos hoy es para el común de las personas, para nosotros como seres comunes que no estamos dedicados a estudiar el sistema nervioso, ni la fisiología, ni la fisiopatología del cuerpo, nada de eso, sino cualquier persona puede entenderlo. Así que los términos, no voy a utilizar ningún término técnico, sino palabras muy simples que todos podamos entender. Empecemos entonces por
por mirar que nuestro sistema nervioso está dividido en dos partes. El sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático tiene como función activar, ¿verdad? Dar respuesta. Y vayamos a lo simple. Si voy cruzando la calle y mi sistema nervioso simpático no estuviese funcionando adecuadamente, me atropella un carro rapidito. Si voy pasando por algún lugar y hay un perro bravo y mi sistema nervioso simpático no está funcionando adecuadamente, ¡pop!, me muerde el perro. Y así sucesivamente. Y luego tenemos el sistema nervioso parasimpático, que de este es el que necesitamos conocimiento, entenderlo, hablarlo, conversarlo constantemente. ¿Por qué? Porque él es el gran responsable de nuestra vitalidad, de nuestra longevidad. Y hablo de la longevidad porque recuerden que todo lo que enseño tiene una conexión con la cultura china. Y la cultura taoísta se enfocaba en la longevidad, en hacernos cada vez más longevos, pero longevos sanos. Longevos en nuestras capacidades totales. Y podemos ver muchísimos videos en YouTube, los invito. Revisen, por ejemplo, personas de la tercera edad en China o en los parques. Van a ver cómo es increíble la cantidad de personas mayores que lo que nosotros llamamos abuelos, que es todo lo contrario a los abuelos acá. Ellos están en los parques haciendo ejercicio todos los días a partir de las 6 de la mañana. Eso se pone así. Full de puros abuelitos haciendo ejercicio, pero haciendo ejercicio, señores. No se crean que están levantando nada más la manito, no. Hacen ejercicio de una manera que cualquiera de nosotros dice, bueno, no sé, tendré que entrenar a partir de hoy todos los días de mi vida para algún día llegar a esa condición. Es porque la cultura física en ellos está implantada. Disculpen, el nervio vago, como parte del sistema nervioso parasimpático y como director del sistema nervioso parasimpático, es vital para nuestra salud. Primero, tenemos que entender que es el más largo de nuestro cuerpo, es decir, él se involucra, me voy a atrever a decir que en la mayoría de las funciones de nuestro cuerpo. Imagínense ustedes, él es el que lanza la señal a nuestro cerebro de lo que está pasando en la mayoría de las funciones de nuestro organismo. Además de eso, es un supersensor. ¿Qué quiere decir que es un supersensor? Voy a ponerlo en términos bien simples. Imaginemos que un cable cualquiera de electricidad, ¿verdad?, lleva una señal de electricidad. Imagínense un cable que lleva 3 señales al mismo tiempo. La sensibilidad y la capacidad de comunicar es muchísimo mayor en comparación a otras partes de nuestro sistema nervioso. Y como tercer elemento súper importante, él es un comunicador de doble vía. ¿Qué quiere decir eso? Que él lleva mensaje, información, pero también trae información. Y pues me refiero aquí al gran director, ¿verdad? Él va y le dice, por ejemplo, al corazón tal cosa. Y el corazón le responde y le dice tal cosa. ¿Sí? Entonces, es un comunicador de doble vía. Entonces, esos 3 elementos nos tienen que indicar la gran importancia que tiene el nervio vago en nuestro cuerpo. El nervio vago se conecta con nuestro corazón, se comunica con nuestros pulmones, ¿sí? Hablamos de sistema circulatorio, sistema respiratorio, ¿verdad? Se va a comunicar con el estómago y con el intestino, tanto el delgado como el grueso. En realidad es gastrointestinal, todo el recorrido. Entonces, todo lo que pase en mi estómago y todo lo que pasa en mi intestino tiene que ver con el nervio vago. Y continúa hacia abajo y se comunica con las suprarrenales, es decir, con los riñones, y también se comunica con los órganos sexuales. ¿Sí? Con los órganos sexuales se comunica de manera un poco indirecta, pero existe la comunicación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si tengo algún tipo de disfunción o de dolencia en nuestro sistema cardiovascular, el nervio vago me puede ayudar. ¿Sí? De hecho, hay una técnica para trabajar con el nervio vago, para diagnosticarlo, que tiene que ver con la variabilidad de la frecuencia cardíaca.
Es que la frecuencia cardíaca es muy importante que tenga una estabilidad. Pero aquí se mide que esa estabilidad no sea rígida. Porque si esa estabilidad, por ejemplo, hablemos de los picos, si los picos son todos rígidos, quiere decir que este nervio vago está adiestrado a estar en picos. Y perdón, no es el nervio vago está dormido, es el simpático que está activado, ¿sí? Entonces mi nervio vago no está trabajando para que yo me adapte a la vuelta a la calma después de haber vivido una situación de preocupación, de problemas X, de miedo, de discusión, de resolución de alguna situación, ¿sí? O también que me comí algo que no debía, ¿sí? Porque aunque cuando lleguemos a los riñones era que iba a hablar del estrés, voy a hablarlo de una vez. Ya saben que ya estamos hablando de los riñones. ¿Qué es el estrés? Eso es un punto bien importante. Fíjense que al inicio de mis caminos, a mí no me gustaba el término estrés para nada. Yo decía, porque es que es una máscara que se pone la gente. Tiene rabia y dice, estoy estresado. Está preocupado y dice que está estresado. Para todo dice que está estresado. No reconoce, y eso lo sigo manteniendo, reconoce lo que te está pasando porque es mucho más fácil trabajarlo a que tú te enmascares frente a los demás y frente a ti mismo, estoy estresado. No, sí estás estresado, es cierto, pero llámalo por su nombre y eso va a hacer que sea mucho más fácil el trabajo. Entonces, ¿qué pasa con el estrés? Que el estrés puede ser emocional, por las razones que ya todos conocemos, ¿verdad? Miedo, preocupación, psicoemocional. El estrés puede ser físico, mecánico. Me golpeé, tengo un dolor, se me inflamaba algo, ahí estoy estresando a mi organismo. Pero ¿saben cuál es el peor de los estrés y que no le prestamos atención? Lo que metemos por esta boca. ¿Sí? Y ahí recordé a Jesús que decía que no me enfermaba tanto, no me hacía tanto daño lo que entraba por mi boca como lo que salía. ¿Sí? Pero Él también está diciendo que lo que entra por tu boca también te hace daño. Pero aquí yo quiero enfocar un poco en ese punto. Porque es increíble el daño que nos hacemos. Fíjense que el otro día veía a unas personas que estaban haciendo un experimento y esta persona estaba en su casa y ese experimento tiene que ver con salud. Pero entonces en su casa agarró como 3, 4 botellas de Coca-Cola para hacer el experimento. Tienes 4 botellas de Coca-Cola en tu casa y estás haciendo un experimento que tiene que ver con la salud. Y eso es por decir la Coca-Cola. Para nosotros los venezolanos tenemos que hablar inmediatamente de la harina de maíz y la arepa, ¿sí? Y lo que el maíz con sus proteínas produce en nosotros. Que no estoy diciendo que no vamos a comer más maíz, pero ojo con la medida en que la comemos. Yo digo nosotros porque venezolano que se siente a una mesa y no hay una arepa cree que no ha comido. Entonces así no es la cosa, así no se administra la alimentación. Es muy importante que aprendamos sobre alimentación porque nos estamos estresando constantemente y no sabemos la razón. Miren, muchísimas veces las personas viven angustiados con una ansiedad permanente y no tiene que ver por situaciones psicológicas ni por problemas, porque ellos te lo dicen, es que no me pasa nada, no tengo nada, pero no logro quitarme la ansiedad. Ah, ¿qué estás comiendo? Nuestras emociones son químicos en nuestro interior. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Ok. ¿Y qué creen ustedes que producen los alimentos en nuestro cuerpo? Químico, es lo mismo. Entonces, hablar de emocionalidad y hablar de alimentación, podríamos atrever a decirnos que es hablar de lo mismo. Y las razones por las cuales yo llevo una alimentación inconscientemente, llevo una alimentación específica, tiene que ver con mi psicoemocionalidad. Porque una persona con unas características psicoemocionales específicas, ¿verdad? Va a llevar una alimentación con características específicas. Ustedes nos ven, por ejemplo, hay muchísimas personas que dicen, ¿a quién no le gusta un dulce? Hay gente que no le gusta el dulce. O no se mueren por un dulce. Y fíjense que estoy hablando de alimentación inconsciente, ¿sí? Muchos aquí me pueden decir, ¿y a quién no le gusta una arepa? Pues hay personas que no le gusta una arepa. ¿Sí? Y no es el fin del mundo, es cierto. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que la emocionalidad, mi psicoemocionalidad, porque tiene también que ver con mi conducta, me lleva a buscar alimentos específicos inconscientemente. La situación comienza a cambiar cuando nosotros comenzamos a comer conscientemente. Comenzamos a escoger, a decidir qué tipo de alimentos voy a comprar para llevar a mi casa.
¿Y qué tipo de alimentación voy a llevar? Eso es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a hacer ese tipo de programación en nosotros, vamos a tener que vivir algo bien importante, que es el proceso que se vive para dejar la adicción a los alimentos. Porque la gran mayoría de los seres humanos son adictos a algún alimento. O es adicto al carbohidrato a través de la arepa, o es adicto al carbohidrato a través del pan, o es adicto al carbohidrato a través del azúcar en la Coca-Cola, o en el café, o en no sé qué cantidad de cosas, o en los jugos, etcétera, etcétera, etcétera. Hace poco oía una entrevista de un médico, no recuerdo ahora el nombre, pero me gustó tanto lo que dijo, porque él decía, debería considerarse un crimen en nuestra sociedad que los padres premien a los niños con dulce. Porque los estamos programando desde pequeñito a que sean adictos a los dulces. Los niños son los que nosotros los programemos, ojo. Después ellos van a ir tomando sus propias características, pero las bases de nuestra conducta vienen de la formación de nuestros padres. Y cada vez que tú recompensas a tu hijo con un dulce o lo comienzas a crear en él la adicción, llevándolo cada cierto tiempo a comerse un helado, no sé, ay, pobrecito, tiene que comerse un heladito, eso es muy bueno. ¿Qué estamos haciendo con nuestros niños? ¿Qué tipo de adulto estamos programando? ¿Sí? Mi hijo no es que no toma, no le gustan los refrescos. ¿Y eso por qué? Porque él viene iluminado, no viene iluminado nada, porque nosotros no le enseñamos a tomar refresco. Desde pequeño estuvo prohibido a los familiares que le dieran refresco, porque es increíble, están de brazo todavía, a veces casi que no caminan y agarran la Coca-Cola y empiezan a darle, que me van a tener que pagar la Coca-Cola, la publicidad, ¿verdad? Y empiezan a darle con el dedito. Ya le estás programando para que sea un adulto enfermo, ¿sí? Entonces, no es que el niño sea especial. Ah, y mi hijo come vegetales, le encantan los vegetales, come vegetales. Ah, pero es que él es un iluminado. No vino iluminado de nada. Lo enseñamos a hacer así, ¿sí? Es importante entender eso. Ya nosotros, que estamos un poquito grandes, pues la cosa comienza a ser distinto y nosotros tenemos que asumir un compromiso de comenzar a alimentarnos conscientemente. Pero el tema de hoy no es la alimentación. Vuelvo yo a mi chuletica. Entonces, lo que quería era aclarar el tema del estrés y cómo a través de la alimentación nos estamos estresando constantemente sin darnos cuenta. ¿Y quién sufre las consecuencias? Dormimos al nervio vago, lo mandamos de receso, lo neutralizamos, ¿verdad? Y vamos desgastando la vitalidad de nuestros órganos. Punto muy importante, por ejemplo, en la cultura taoísta. Desgastar lo menos posible a nuestro cuerpo, a nuestros órganos. Entonces, es súper importante que entendamos cuáles son los elementos estresantes en nuestra vida y que comencemos a eliminarlos poco a poco. Tenemos que ir eliminando los elementos estresantes de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no nos sirven de nada. ¿Quién resuelve algo andando estresado? Es decir, andando con rabia, es decir, andando angustiado, andando preocupado. ¿Quién resuelve algo así? Eso no sirve para resolver nada. Entonces, los elementos estresantes es súper importante que los comencemos a disminuir. Entonces, hay que revisar nuestra manera de manejar, ¿verdad? El director, nuestra mente, nuestra manera de administrar nuestras emociones, que las emociones puede ser muy complejo y puede ser muy simple, cambiando la actitud, ¿verdad? Eso va a depender de la cantidad de conocimiento y de práctica que tengamos, por eso digo, al principio es súper difícil, pero ya después uno comienza a ver que la cosa no es tan difícil tampoco, ¿sí? Se puede hacer. Es súper importante entender que esto que está aquí, este cuerpo, estas articulaciones, estos músculos, tendones, sangre, se hicieron para moverse. Esto no se hizo para estar quieto, ¿sí? Y es el gran error que comete la gran mayoría de los occidentales que a medida en que avanzan en edad, por ejemplo, se olvidan de ir al piso, de ir a la tierra. Se les olvida cómo es que se agacha uno, cómo es que uno se levanta. Si uno les dice, siéntense en el piso, duran como media hora mirando hacia alrededor de cómo es que van a ir para allá, porque no conocen eso que está allá abajo, parece que los va a morder, algo así. Y después empiezan. Como los perros.
Sí, hasta que por allá se atreven y algún día llegan al piso. ¿Y eso es por qué? Porque nos vamos desacostumbrando, vamos perdiendo habilidades. ¿Pero por qué? Porque mentalmente nos hemos programado que a mayor edad hay que cuidarse de una caída. Pero la mejor manera de cuidarte de una caída es conociendo el piso, conociendo la tierra, subiendo y bajando 1000 veces, entendiendo cómo es que yo me voy a agachar, cómo es que me voy a sentar, cómo es que voy a hacer cualquier cosa. El día que yo me tropiece y me vaya a caer, voy a saber cómo caer. Instintivamente mi cuerpo se va a relajar, se va a flexionar, ¿verdad? Y voy a ir para abajo. Pero si ya yo olvidé el piso, cuando me tropiece, ¡bum!, caigo como un saco de papa. Y me fracturo la cadera, me fracturo un brazo, me fracturo algo. ¿Por qué? Porque se me olvidó que él y yo éramos amigos. Entonces es súper importante retomarlo. Entonces, como les decía, tenemos que recordar que este cuerpo se hizo para moverse. Es una máquina totalmente diseñada para el movimiento. El que diga lo contrario está equivocado. ¿Sí? Continuando en la misma secuencia, nuestra respiración. Si tenemos algún problema respiratorio, alergias respiratorias, asma, cualquier tipo digamos, de dolencia, de impedimento, de patología respiratoria, el nervio vago es nuestro gran aliado para resolverlo. Si tenemos reflujo, acidez, gastritis, que tiene que ver con el estómago, el nervio vago es nuestro aliado para resolverlo. Si tenemos algún tipo de problema en nuestro intestino, estreñimiento, pero también además, vamos a hablar de otras partes del intestino, tenemos problemas con nuestra flora bacteriana, estamos lastimando a nuestro nervio vago, pero nuestro nervio vago también nos puede ayudar a resolverlo. Para entender un poquito el tema de la flora bacteriana, es muy importante imaginarnos que nosotros somos como un vehículo dentro de... Nosotros somos el planeta Tierra. Creo que así lo descifro más fácil. ¿Sí? Yo no soy un ser vivo. Yo soy millones de seres vivos. Porque tenemos no sé cuánta cantidad de células y además tenemos que hablar de nuestros bichitos que viven dentro de nosotros, ¿verdad? Nuestra flora bacteriana. Nosotros estamos llenos de bichitos, por decirlo de alguna manera, en nuestro cuerpo. Cuando nuestra emocionalidad no está bien, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Estoy triste por alguna situación. Ok, ¿estás triste? Eso es normal. Pero es normal que dure un tiempo específico. Pero cuando eso se prolonga y te estableces en esa tristeza y viene el desánimo, la apatía, no quiero hacer nada, eso comienza a generar un cambio en mi interior, eso comienza a generar un cambio en mi alimentación, comienzo a comer extraño, a comer diferente. ¿Y qué hago? Hago entonces que dentro de mí haya uno de esos grandes amigos que tenemos, que les dije bichito, pero son grandes amigos, que se comience a crecer. Como por ejemplo la cándida, que es una de las cosas más comunes. Ella vive dentro de nosotros, pero cuando la cándida comienza a crecer, a reproducirse, es terrible para nuestra salud. ¿Sí? Es terrible. Ella misma nos va a generar ansiedad, ella misma nos va a generar desánimo, ella misma nos va a pedir carbohidrato, dulce, quiero más. Nunca se va a saciar. ¿Sí? Además de eso, comienzan a aparecer cosas en nuestra piel, en nuestras mucosas, los alimentos que en general comienzan a hacerme daño y para de contar. Esa no es mi especialidad, pero sé que es así. Entonces, es muy importante entender que seguimos siendo ese sistema. Seguimos siendo ese sistema que debemos trabajarlo como un conjunto. Continuamos bajando y llegamos entonces a las suprarrenales, que ya lo conversamos, que en este punto específico, a los riñones, perdón, en este punto específico lo que me interesa es lo que hemos conversado sobre el estrés. Entender cómo el estrés, que es un proceso natural, pero que debe existir la vuelta a la calma. Y es lo que no ocurre. ¿Por qué no ocurre la vuelta a la calma en la gran mayoría de las personas? Porque ya están programados a estar así constantemente. De hecho, hay personas que cuando están en ese proceso de cambio, de transformación, y que comienzan a sentirse bien, una de las expresiones es que siento como un vacío. Me siento como demasiado extraño. ¿Será que me estoy deprimiendo? Y no, es que te estás calmando.
Sí, es que ya no tienes la cosa en el estómago o en el pecho que genera la ansiedad. No, es que ahora estás tranquilo. ¿Será eso, en verdad? Sí, y lo dudan, porque ha sido tantos años que viven con un estado de ansiedad que creen que eso es un estado natural. Y no es un estado natural. Sí, la ansiedad no es un estado natural. La ansiedad o ese estado excitado es un estado para generar una respuesta. Por ejemplo, es normal que yo tenga que cargar, no sé, estas plantas que están por aquí alrededor, tengo que ir de aquí para allá, entonces es normal que mi cuerpo, boom, se active porque yo voy a hacer fuerza, voy a venir varias veces, pero una vez que terminé, debe existir la vuelta a la calma. El problema con la mayoría de las personas que ya están programados a vivir así, es que hacen eso y se quedan con el sistema nervioso excitado. No vuelven a la calma y no saben cómo volver a la calma. Entonces, por supuesto, duermen mal, no tienen lucidez mental, no tienen claridad para organizar mentalmente, no son asertivos al tomar decisiones. ¿Por qué? Porque están excitados, están en un estado alterado de su conciencia. ¿Sí? Entonces, ese es el problema. El problema es que durante tantos años han vivido así que se quedan acostumbrados a ese estado. Debemos comenzar a hacer prácticas que nos permitan volver a la calma con más rapidez y más naturalidad. ¿Cómo se logra eso? Así, igualito como usted logró convertirse en un ansioso, igualito va a lograr volver a la calma. ¿Cómo? Practicando. ¿Cómo cree usted que se volvió un ansioso constante? ¿Porque Dios lo castigó? No venga a meter a Dios en esto. ¿Sí? ¿O porque yo nací así por un error de la naturaleza? No, señor. No, señor. Eso no es por eso. Eso es porque usted se programó así. Y se ha esforzado durante tantos años, porque díganme si no es un gran esfuerzo andar ansioso. Y imaginemos que comencé hoy, no sé, a los 15 años, 16 años. Y que estoy tranquilo. Para llegar a aquel punto de ansiedad que tengo a los 28, 30 años, 40 años, yo tuve que haber comenzado a practicar desde hoy. Y darle, hasta que lo logro allá. Por eso, algunos deben recordar que yo antes utilizaba una imagen que decía que, sobre todo cuando vamos a iniciar la formación sobre por qué enfermamos, yo la comienzo diciendo algo que es un poco chocante. Y dice, esa patología, esa enfermedad que tienes es el fruto de tu esfuerzo durante tantos años. Y estoy hablando de las patologías que tienen como origen nuestra conducta y nuestra emocionalidad. ¿Sí? Porque realmente hay que esforzarse hasta lograr enfermar a nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo nace sano. Algunas excepciones, pero no estoy hablando de esas excepciones. Pero en general nuestro cuerpo nació sano. Y yo tuve que hacer un esfuerzo constante para lograr enfermar. ¿Cómo me voy a curar? Igual, haga un esfuerzo constante hasta que un esfuerzo, no un sacrificio, un esfuerzo constante hasta que logre la salud nuevamente. Que todos la podemos lograr, todos. Solo que hay que hacer lo adecuado para esto. Entonces, nuestro encuentro de hoy tiene que ver con el nervio vago y cómo podemos influir sobre el nervio vago. Ya entendí las funciones de nuestro cuerpo y que es un canal de doble vía. Es decir, mi cerebro influye sobre el comando influye sobre mis órganos, pero mis órganos también van a llevar información a mi mente, a mi cerebro. ¿Está bien? Ese punto está claro. Entonces, ¿cómo podemos influir sobre el nervio vago? Podemos influir de forma mecánica a través del movimiento consciente. Podemos influir a través de la respiración, de técnicas respiratorias específicas. Podemos influir a través del masajes en zonas específicas de nuestro cuerpo, como por ejemplo trabajando en la zona del cuello, hay unas zonas de la boca a través de la cual se puede influir sobre el nervio vago. El Shinai-san, que es una técnica de masaje a los órganos internos, es excelente para influir sobre el nervio vago. Y el masaje en general que logre relajación va a influir sobre el nervio vago. Nuestra mente, por supuesto, adiestrando a nuestra mente a no quedarse enganchada de los elementos estresantes y
repito, estrés quiere decir elementos que me conecten con ansiedad, con angustia, con rabia, con resentimiento, con miedo, con tristeza, ¿sí? Con esos elementos que me van a sacar de mi centro emocional y psicológico. Eso se logra. Lo que pasa es que tenemos que entrenar a nuestra mente y ser constantes. No podemos pretender que si yo llevo 40 años de mi vida con una mente desordenada, en 3 días ya, no, en 3 días aprendes la técnica. Eso me parece un tiempo excelente para aprender la técnica. Ahora comience a practicar. Y no estoy hablando solo de, por ejemplo, de hacer meditación sentado. No, las técnicas para adiestrar nuestra mente es durante todo el día. Y no hay descanso. Al principio es un esfuerzo total. ¿Cansa al principio? Claro que va a cansar. Es que usted va a entrenar un músculo, el bíceps. Yo quiero poner mi bíceps fuerte. No me voy a cansar. No existe. Eso no ocurre. En el 2000, creo que fue en el 2003, estaba en una conferencia en China sobre Qigong. Y él dijo algo que jamás, este maestro dijo algo que a mí jamás se me olvidó. Y él dijo, el problema con los occidentales, ¿sí?, es que quieren que todo venga en tableta. O sea, un maestro de Qigong enseña cómo sanar tu cuerpo, cómo mantener tu vitalidad a través del movimiento, a través del movimiento constante, de la práctica constante de movimientos específicos. Y eso requiere constancia, requiere dedicación. No viene en una tableta que te la tomas y listo, ¿sí? Entonces es muy importante entender eso. Sin un trabajo disciplinado y constante, no existe el logro. Eso no existe. Yo creo en los milagros que se viven a través de procesos. Porque aún el milagro que ustedes puedan ver por allí que, mira, pasó así de la nada. Mentira, pregúntele a él todo el proceso que ha vivido para poder llegar a obtener ese milagro, ¿sí?, que es un nombre que le damos a lo que a veces no entendemos. Pero ese milagro tuvo un proceso. ¿Sí? Esa persona vivió todo un proceso para llegar a ese punto donde su cuerpo ¡bum!, dio una respuesta. Puede ser a través de la fe religiosa, puede ser a través de su propia práctica psicocorporal, puede ser a través de la alimentación, puede ser a través de una práctica psicológica, etc. Espiritual, no importa. Lo que lo haya llevado a ese punto, no importa. Lo importante es que vivió un proceso que lo llevó a ese punto donde él quiso estar. Entonces, lo importante aquí es que entendamos que como sistema, cualquier cosa que queramos lograr en nuestra salud física, en nuestra salud emocional, tenemos que hacerlo como sistema. Es decir, si yo escojo el movimiento consciente para influir sobre mi nervio vago, eso no va a excluir a la respiración, eso no va a excluir la autoobservación de nuestra emocionalidad y de nuestra mente. Eso va en un conjunto y no debería excluir, y es un llamado que les hago hoy aquí a todos los que están, ustedes que están presentes físicamente y a todos los que nos acompañan a través del live. Revisen su alimentación, por favor. No existe una alimentación específica para todos. Cada quien tiene que encontrar cuál es su manera de alimentarse. ¿Sí? Yo, la gran mayor parte de mi vida, fui vegetariano. Y yo, para poder lograr un cambio realmente en mi metabolismo, tuve que hacer cambios. ¿Sí? Entonces, no existe una alimentación que digamos que sea la mejor para todo el mundo. Eso es falso. Cada quien es un ser individual y tiene que encontrar su propio camino. O por lo menos, en la manera como yo estaba siendo vegetariano, ese no era el camino. Y ha sido la gran mayor parte de mi vida. Desde hace poco tiempo para acá estoy consumiendo proteína animal. Y he logrado bajar 25 kilos. Y no estoy haciendo nada del otro mundo. Simplemente comencé a escoger los alimentos desde hace unos años para acá. Comencé a comer de manera consciente. Porque yo toda mi vida estuve enfocado en la psicoemocionalidad, en el trabajo del cuerpo, pero no le prestaba la suficiente atención a la alimentación. Y es extraña la situación. La persona que a mí me enseñó a ser vegetariano es el mismo médico, él es médico. Es el mismo médico que me dijo, Joan, tú tienes que hacer un cambio si de verdad tú quieres hacer que tu metabolismo despierte. Porque lo tienes
dormido, no utilizó el término muerto, pero jocosamente yo a veces digo que lo tenía muerto. Eso no puede pasar, pero lo digo de forma jocosa. Entonces es muy importante que entendamos también el punto de la alimentación. Por favor, revisen su alimentación. Y ahí sí tienen que buscar especialistas. Pero especialistas actualizados. Especialistas que estén abiertos a entender una gran cantidad de investigaciones que se han hecho recientemente y que muchos especialistas en nutrición, me imagino que de la guardia vieja, no lo quieren mirar. No quieren, algunos hasta se ponen bravos, pero por lo menos date la posibilidad de revisar, de investigar, de ver qué está pasando ahora. ¿Sí? Entonces, por favor, busquen orientación en su alimentación, eso es vital. Les voy a recomendar una página de Instagram, que ellos son excelentes, es un equipo de mujeres, ellos se llaman NutriWhite, sobre todo Carol, pueden buscarla, ella se llama Carol NutriWhite, se llama ella. Y ellos son excelentes en el área de la nutrición. Búsquenlo, vean sus lives, vean sus artículos, contacten a Carol, conversen con ella y profundicen en esa área. Ahora bien, volvamos a lo nuestro. La idea de hoy es darles herramientas para el día a día. No les quiero enseñar una cantidad de técnicas de psicocorporalidad, de movimientos específicos, no. Quiero enseñarles técnicas muy específicas, simples y sencillas, que donde ustedes estén la puedan practicar. Entonces, voy a pedirle a todos que se levanten. Pie, rodilla flexionada. Flexionamos la pelvis hacia adelante, ¿sí? Pues observen, yo estoy acá y lo que hago es esto, ¿sí? Cuando flexiono la pelvis, de forma natural se va a contraer un poco la zona infraumbilical. De hecho, es necesario para alar hacia adelante, ¿verdad? Entonces, ubicados en esa posición, vamos a hacer lo siguiente. Observen, voy a tomar el aire contrayendo el piso pélvico y relajando mi cadera hacia atrás. Voy a exhalar el aire manteniendo esa contracción y llevando la pelvis hacia adelante. Inhalo. Se puede hacer de dos formas. También lo podemos hacer inhalando, relajando todo y yendo hacia atrás. Exhalo, contraigo el piso pélvico, la zona infraumbilical y voy hacia adelante. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo. No se apresuren, exhalo. Paremos un segundo. Fíjense que aquí estamos utilizando el cuerpo, estamos usando, digo mecánico, estamos utilizando la respiración, que también es mecánico, ¿verdad? Pero conscientemente, y estamos utilizando la mente. ¿Por qué? Porque hay que estar concentrado, porque como no es un movimiento habitual, yo necesito traer mi mente para acá. ¿Y qué ocurre cuando yo enfoco mi mente en un punto? Desaparece la preocupación, desaparece la ansiedad, desaparecen un montón de cosas. ¿Por qué? Porque estoy en lo que estoy. ¿Sí? Entonces, seguimos siendo un sistema. Somos un sistema. Eso no se nos puede olvidar. Somos un sistema. No somos un corazón, no somos un colon, no somos un hígado, no somos un riñón. No, somos un sistema. Si hay una parte que no está funcionando bien, hay que tratarla como sistema. Entonces, vamos, ahora sí. Inhalamos hacia atrás, relajados totalmente. Exhalamos contrayendo piso pélvico e infraumbilical. Inhalar hacia atrás. Exhalar contrayendo piso pélvico y zona infraumbilical. Me voy a poner de lado otra vez. Vamos. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Ningún movimiento es exagerado. Todos son naturales. Con naturalidad hacia atrás cuando inhalo y con naturalidad hacia adelante cuando exhalo, produciendo relajación. Aún la contracción es suave. No contraigan con mucha fuerza, no es el caso. No lo queremos hacer hoy. Muy bien.
Y ahora, conscientemente, vamos a hacer que nuestra inhalación sea más corta que la exhalación. Que el botar el aire sea más prolongado. Vamos. Inhalamos. Exhalamos. Exhalar, 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 exhalar. Inhalar. Exhalar, 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 exhalar. Inhalar. Exhalar, 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 exhalar. Vamos. Siempre cuando estén en pie, rodillas flexionadas, ligeramente flexionadas. Eso me ayuda a mantener mi cadera centrada. Muy bien. Ahora subimos al abdomen. ¿Cómo lo vamos a hacer en el abdomen? Mantenemos igual la rodilla flexionada. Entonces, vamos a, de forma, digamos, mecánica, vamos a utilizar nuestro músculo abdominal para hacer un masaje a los órganos internos. Vamos a hacer, con nuestro músculo abdominal, vamos a movilizar para hacer un masaje a los órganos internos. Entonces, cuando tomo el aire, relajo mi abdomen. Distendido. Tampoco lo voy a inflar, solo distendido. Y cuando exhalo el aire, lo voy a contraer como si quisiera llevar mi ombligo a la columna. Y al final de la exhalación voy a subir el diafragma. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Va a hacer que los órganos que están en esta zona, permítanme utilizar este término, se expriman. ¿Verdad? Y los que están arriba, igual. Y luego los dejo que se llenen. La función básica, me disculpan por la simplicidad con lo que lo voy a decir, pero la función básica de nuestros órganos es llenarse y vaciarse. De líquidos, de oxígeno, de nutrientes, pero su función básica es llenarse y vaciarse. Que allí haya una multiplicidad de funciones en esa función básica, está bien. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a influir en esa función básica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a exprimir, permítanme el término, vamos a exprimir los órganos y los vamos a dejar que se vuelvan a llenar. ¿Por qué? Porque en la inactividad que tenemos, en el poco movimiento que tenemos, en la mala respiración que tenemos y la mala alimentación que tenemos, nuestros órganos se van quedando va quedando residuos constantemente. Por eso después terminamos con cálculos, con piedritas, con no sé qué cosa, con fibrosis, etc. ¿Por qué? Porque a ellos se les va quedando un sedimento constantemente. Si la persona hace ejercicio, si se mueve, eso no ocurre. Pero esa no es la generalidad. Entonces, lo que vamos a hacer es ayudar a nuestros órganos a que se vacíen totalmente y después que se vuelvan a llenar. ¿Estamos claros? Vamos. Inhalamos con el abdomen distendido. Exhalamos contrayendo, recuerden, lleven el ombligo hacia atrás, hacia la columna. Y cuando ya llegó a la columna, vamos hacia arriba con el último bocadito de aire que quedó. Vuelvo a inhalar. Natural, relajado, disfruten. Cuando tomen el aire, disfrútenlo. Exhalamos, contrayendo el abdomen, lleven ese ombligo hacia atrás con fuerza y luego hacia arriba para botar el aire residual. Inhalen y disfruten de la toma del aire. Exhalen, contrayendo el abdomen hacia atrás y luego suban el diafragma. Inhalen y disfruten de la inhalación. Exhalen. Y luego hacia arriba. Ahora bien, un truquito muy simple. Si quieren llegar a ciertos rincones, cuando tengan la contracción hacia un lado e inclínense y toman el aire a volver al frente.
¿Qué estamos haciendo ahí? Yendo a los rincones de un lado y de otro. Vamos a probarlo de esa forma. Inhalamos, relajado y disfrutando, sin esfuerzo alguno. Exhalen, contraigan, vacíen. Inhalo para regresar al centro. El movimiento de las manos es una guía, no tienen que imitarlo. Exhalo, contraigo, subo, giro e inclino el tronco, como si estuviese haciendo una reverencia. Vuelvo al frente tomando el aire. Exhalo, contrayendo, subiendo el diafragma, me voy al otro lado y como si hiciera una reverencia. Inhalo, exhalo, disfrutando, giro y hago una reverencia al otro lado. Inhalo, disfrutando de cómo el aire entra. Exhalo, contraigan, suban, giramos y nos inclinamos. Vuelvo a inhalar, disfrutando de la inhalación. Exhalo, giro. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Pudieron? Es muy importante la práctica. Fíjense, lo que quiero es eso, que ustedes se lo lleven. Porque si enseño, hay muchas técnicas con movimientos del cuerpo, hay técnicas con desplazamiento, hay muchas, pero son muy complejas. Y la idea no es generarles a ustedes complejidad, sino que sea una cosa sencilla, pero que ustedes la puedan practicar todos los días. ¿Está bien? Bien. Vamos ahora a la zona del cuello. Voy a ponerme de lado. Primero observen y luego lo hacen conmigo. Voy adelante hasta que la barbilla toque el esternón. Luego observen, estando aquí voy a empujar hacia arriba y levanto la cabeza. Fíjense que primero llevo el impulso hacia arriba y luego levanto la cabeza. No hagan esto, no es necesario, sino que yo voy adelante, voy hacia arriba y relajo. Voy al frente, luego al esternón, luego hacia arriba y relajo. Conmigo. Vamos. Primero al frente, solo cuello. Luego al esternón, la barbilla. Luego hacia arriba. Y relajen la cabeza volviendo al frente. Vamos. Respiren de forma natural y tranquila. Pueden acompasar el movimiento con la respiración, tomando el aire al bajar y exhalar al empujar hacia arriba y volver al frente relajado. Inhalar, exhalar. Natural, fluido, disfrutando de la respiración. Muy bien. Ahora podemos colocar la mano izquierda a la altura del corazón y la derecha debajo del ombligo o a la altura del ombligo. Cierren un instante sus ojos, flexionen las rodillas con naturalidad para que el cuerpo esté centrado, que la cadera esté centrada. Respiramos de forma fluida y tranquila. Observen su cuerpo, observen qué sienten en el cuerpo, observen la mente, observen su emocionalidad, sin reaccionar, solo ser consciente. Al mismo tiempo, disfruten de la respiración.
En ese estado de calma interior, generen gratitud. Sientan gratitud hacia ustedes mismos, hacia cada órgano de su cuerpo. Sonrían y envíen amor y gratitud hacia cada parte de tu cuerpo. Ámate verdaderamente a ti mismo. El amor es un sentimiento. Genera esa sensación y ese sentimiento de amor hacia ti mismo. Abran sus ojos. Muy bien. ¿Pudieron hacerlo? Sí, la mayoría. Entonces fíjense que tenemos la primera zona, es la zona sacro-lumbar, ¿verdad? Luego tenemos el abdomen y el diafragma, ¿verdad? Y luego tenemos el cuello. Y luego un estado de quietud. Un estado de estar consciente de nosotros mismos. Y sobre todo, súper importante, ser agradecido. Y uno le dice a las personas, pero practica la gratitud. Y siempre piensan en ser agradecido con los demás, con la vida, con el universo, con Dios. Pero nunca se acuerdan de agradecerse a sí mismos. Y miren que si alguien se merece nuestro agradecimiento, son nuestros órganos. Si hay alguien que de verdad hace algo por nosotros desinteresadamente, son nuestros órganos. Dígame ese pobre hígado, estómago y colon, intestino delgado en general. ¿Cómo le damos de palo? Eso es día a día alimentándonos mal, sintiendo rabia, angustiados, preocupados, no sé. Y ellos ahí echándole, dándole, porque no te voy a abandonar. Tranquilo que yo no te abandono. Hasta que, claro, en algún momento le ganamos la batalla a algún órgano y pues lo echamos a perder. Y después habrá que recuperarlo. Pero si algo hace algo desinteresadamente por nosotros mismos, eso se llaman pulmones, riñones, corazón, sistema circulatorio en general, intestino, se llama cerebro, ojos, oídos, ¿sí? Brazos, manos, piernas, pies. Eso sí, ¿verdad? Hacen cosas desinteresadas por nosotros. Y nosotros nunca les damos las gracias. Entonces es súper importante generar gratitud hacia nosotros mismos. Realmente, esto es una opinión muy personal, yo creo que el que no sabe ser agradecido hacia sí mismo, no sabe ser agradecido hacia otro. Sí, porque ese agradecimiento hacia los otros, si tú no sabes ser agradecido hacia ti mismo, siempre tiene una tintica extraña, siempre tiene un toquecito raro el agradecimiento hacia los demás, el agradecimiento hacia la vida, ¿sí? Esas frases que si no se viven son muy poéticas. Cuando se viven son poderosas. ¿Sí? Y me refiero cuando decimos agradezco a la vida, por ejemplo. Si tú la vives, es poderosa. Si no la vives, una poesía muy bonita. ¿Sí? Sirve para escribir poesía, nada más. Entonces, es muy importante, lo vuelvo a repetir y a recalcar, la gratitud hacia nosotros mismos.